Muy buenos días a todos. Buenos días. Un gusto verlos a todos y ver caras nuevas también, así que un gusto. Sí, ese último aviso que se dio del lámparas, súper importante lo que decía Daniel. Bueno, desde ya, por eso que se avisa con tiempo para reservar ese sábado 14 y tener en mente a quién llevo, a quién invito ahí, que sea una tarde de gozo, de pasarlo bien, porque el Señor quiere que lo pasemos bien, quiere que disfrutemos de lo que Él nos da. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, por esta instancia de poder estar juntos reunidos en tu nombre, Jesucristo, el nombre que es por sobre todo nombre. Gracias, Señor. Que el mensaje, Señor, que hoy se va a dar sea de edificación para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y tú hables al corazón directo de cada persona, Señor, de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias, Señor. Amén. El tema de esta enseñanza, esta prédica, es el gozo de sufrir por Cristo. Yo creo que a muchos aquí llama la atención tener gozo mientras la persona está en alguna tribulación, en algún sufrimiento. Una actitud muy común en el ser humano es identificarse con alguien o con algo, tener algún referente. Bueno, y en nuestra sociedad lo podemos ver eso claramente en quienes se identifican con un equipo de fútbol, con algún grupo musical, alguna tendencia de moda. ¿Se han dado cuenta de eso? Como es bien habitual eso, es bien habitual verlo. Y cada uno busca algo que los llene. Por ejemplo, los que van al estadio y griten por su equipo, los que, algún grupo musical también. Incluso a veces andan con sus camisetas, se identifican con ese grupo. ¿Y quiénes somos de Cristo? ¿Quién hemos puesto todo nuestro ser en las manos de Él? Quien nos llena es Jesucristo. Jesucristo es quien nos llena todo nuestro ser. Quienes hemos decidido seguir a Jesucristo en sus términos, seguir a Jesucristo en sus términos, como Él establece, como está establecido en su palabra, y nos identificamos con Él en todas nuestras áreas. Debemos estar preparados para padecer como Él padeció. Si hemos decidido identificarnos con Él, debemos identificarnos en todo. Y una parte de ese todo son sus padecimientos, por causa de Él. Bueno, por seguir a Jesucristo, muchos hermanos pasan constantemente sufrimiento. Y esto lo hemos visto los días miércoles, la oración online por la iglesia perseguida. Hemos visto cómo hermanos nuestros en otros lugares pasan
situaciones extremas, donde el cristianismo en otros lugares se vive de manera distinta, como lo vivimos acá, en Chile, en Lampa, en nuestra sociedad. Ahí es otra realidad. Lo que los hermanos viven en China, en Corea del Norte, en Pakistán, en la India, en algunos de esos países, es muy distinto. Y cada uno de esos sufrimientos son pruebas de fe para ellos. Hoy vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en relación con el gozo de sufrir por causa de Cristo. Gozo de sufrir por seguir a Cristo. Y esto solamente, exclusivamente lo puede hacer el Espíritu Santo. De tener gozo en las pruebas, gozo en las tribulaciones. Sin el Espíritu Santo es imposible. Es el Espíritu Santo quien nos da ese gozo que viene de Él. Ese gozo sobrenatural. Porque no es natural. Y cuando una persona está padeciendo por causa de Cristo, tenga gozo. Por eso reitero, es solamente con la presencia, con el actuar del Espíritu Santo en la persona. Amados, todo creyente va a sufrir por seguir a Cristo. Seguir a Cristo conlleva la idea de tener que soportar diversas pruebas, diversas. Porque el creyente, como lo hemos hablado antes, el creyente va en contra de la corriente de este mundo. Entonces vamos en contra. Hoy en día no es muy popular decir yo sigo a Cristo. En nuestra sociedad, en nuestro entorno, en los trabajos, compañeros de oficina, no es muy popular seguir a Cristo, decir yo soy cristiano. Muchos nos miran y se espantan. Vamos a ver qué dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 14. Dice, amados, el apóstol Pedro escribiendo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Lo primero que el apóstol Pedro dice aquí, no os sorprendáis. No os sorprendáis como si fuera algo muy extraño, algo inusual. Seguir a Cristo conlleva aflicciones, conlleva oposición. Seguir a Cristo implica tener que sufrir, implica tener que soportar burlas, tener que soportar críticas, malas palabras, injusticias, y muchas veces todo esto viene de nuestro entorno más cercano. Jesús mismo dijo a sus discípulos, cuando estaba anunciando su partida, lo vemos en Juan 16, en el versículo 33, al final dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. En el mundo tendréis aflicciones, Jesucristo está diciendo. Para que quede bien claro, ser cristiano no nos exime de pasar por dificultades. Cualquier dificultad, desde burla, desde persecución, desde críticas,
no nos exime de eso. Jesucristo lo dice. Ustedes van a tener dificultades, van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Ahí debe estar puesta nuestra confianza, en Él y solo en Él. En Él. Preguntémonos. ¿Queremos tener gozo en nuestras vidas? ¿Gozo por seguir a Cristo? Como dice la palabra, gozo en las tribulaciones, como el gozo que tenía Pablo. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 16, que después ustedes lo pueden leer en sus casas. Cuando el apóstol Pablo estaba con su amigo Silas, estaban en la cárcel, recién habían sido azotados, pero en la cárcel, cuando estaban encerrados, ellos, llenos de gozo, cantaban alabanzas. A ese nivel de gozo debemos llegar. Cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan los problemas, por seguir a Cristo, el gozo que nos da el Espíritu Santo sea mayor que cualquier adversidad. Hay el gozo de Pablo, el gozo que tenía Silas por seguir a Cristo, era mayor que cualquier sufrimiento. Y ellos habían sido azotados. No era poco, eran sufrimientos fuertes, pero el gozo que tenían era más grande, era más fuerte. Bueno, de este texto leído, de 1 Pedro 4, del 12 al 14, se desprenden tres grandes razones para ello, para tener gozo. Primero, nos debemos gozar porque el Espíritu Santo reposa en nosotros. Aquí el apóstol Pedro está hablando a creyentes, a personas convertidas, porque dice el Espíritu Santo mora en ustedes. Y lo primero que les dice, como ya lo leímos delante, que no se sorprendan de las pruebas rigurosas. No nos sorprendamos por seguir a Cristo. Van a haber dificultades. Esto sale en el versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, como si fuera algo extraño. Y aquí, el versículo 12 habla del fuego de prueba. O sea, las pruebas intensas, pruebas fuertes por seguir a Cristo. Un paréntesis. Aquí la palabra no se refiere a las pruebas o a los problemas o a las tribulaciones por causa de malas decisiones que uno toma. No está hablando de eso. Está hablando de los sufrimientos por seguir a Cristo. ¿Se entiende? No es por las malas decisiones, porque recuerden, lo que uno siembra es lo que cosecha. Así que si uno tomó malas decisiones y está cosechando en su vida lo que sembró, no es eso lo que está hablando. Está hablando que son aquellos sufrimientos por seguir a Cristo, por identificarse con Cristo. Nosotros nos identificamos con Jesucristo desde el momento en que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Como en el día de Pentecostés, cuando todos ahí que estaban reunidos fueron sellados con el Espíritu Santo. Sellado, ¿qué quiere decir sellado? Tenemos un sello espiritual. Sellado, o sea, hay una marca espiritual, no es una marca física, sino que hay una marca espiritual. Desde que el Espíritu Santo entró a nuestras vidas, existe esa marca. Y esto lo vemos en la vida de los apóstoles. Estaban llenos del Espíritu Santo.
llenos. Y esto provocaba en mucha gente que iba ahí, provocaba burlas, porque decían, no, estos están llenos de mosto, o sea, que habían bebido. Provocaba envidia, provocaba celos. Después vemos en la vida de los apóstoles reacciones violentas en contra de ellos. Por ejemplo, todos los apóstoles murieron mártires, menos Juan, que murió exiliado en Malta. Vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 7, que también después pueden leer en sus casas, la muerte del primer mártir de Esteban. Era un joven, debe haber tenido unos 17 años, no sé, por ahí. Era joven, bien joven. Y en ese momento aparece en escena Saulo de Tarso, que después fue, cuando conoció al Señor, Pablo, que se le identifica como Pablo. Pablo consentía en la muerte de Esteban. Esteban, mientras era apedreado, él estaba lleno de gozo. Le tiraban piedras, todo el mundo le tiraba piedras, él estaba muriendo y el Señor lo bendijo. Él pudo ver abiertos los cielos. Él tenía gozo, porque tenía el Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo, Esteban, lleno. Ahí en Hechos 7, ahí ustedes leen y ahí dice que estaba lleno del Espíritu Santo, porque era un joven que hablaba con denuedo, hablaba con autoridad la palabra de Dios. Entonces, amada iglesia, cuidemos este tesoro que tenemos en nuestra vida, este tesoro que es el Espíritu Santo que está morando, que vino a morar en estos vasos de barro que somos nosotros. El Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad que el fuego del Espíritu Santo no se apague. Es nuestra responsabilidad. Él viene a morar, dice la palabra, en nosotros, pero nosotros somos responsables de alimentar ese fuego, leyendo, orando, estando con el Señor. Es importante ser lleno del Espíritu Santo, tremendamente importante para todo cristiano. La llenura del Espíritu Santo. Y esta llenura, como alguna vez lo hemos visto, no es una llenura que, bueno, alguna vez sí me acuerdo ese tal año cuando el Espíritu Santo llenó. No, es una llenura constante, es una llenura todos los días. Esa llenura. Segunda razón, está en el versículo 13. Nos debemos gozar porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. El versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En esta vida somos participantes, pero cuando estemos en su gloria, vamos a estar aún más gozosos. El apóstol Pedro nos anima a que nos gocemos con estos padecimientos, porque somos participantes, como lo expresa incluso en la misma carta, 1 Pedro, en el capítulo 4. Delante leímos el versículo 12, pero desde el versículo 1 él ya está hablando de este tema. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Ya en el versículo 1 ella está hablando de este tema. Después en el versículo dice: no se sorprendan, no nos sorprendamos. Así como Jesucristo padeció, nosotros también. Nosotros que hemos decidido seguirlo, también
debemos padecer juntamente con Él. Y esto lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo. Así como recién veíamos que antes de conocer al Señor, antes de tener un encuentro con el Señor, él consentía en la muerte de Pablo, él estaba de acuerdo, él era un perseguidor de la iglesia. Pero aquí lo vemos, el apóstol Pablo, después que tiene un encuentro con el Señor, cambia su vida radicalmente. Él en su vida sufrió por seguir a Cristo. Y eso lo vemos en varios pasajes. En sus cartas, él fue insultado, fue azotado, fue encarcelado, tuvo que escapar por su vida. Y en general, en la historia de la iglesia, quienes tradujeron la Biblia, porque nosotros tenemos una Biblia, pero es una traducción, porque la Biblia está escrita en hebreo, arameo, una parte muy pequeña, y en griego, en el Nuevo Testamento. Pero en nuestro idioma tenemos esta Biblia. Y hubieron, vamos a la diapositiva, a las 6, de personas. Juan Hus, él fue un catedrático de la Universidad de Praga, era un teólogo, un reformador. Ahí sale 1300, 1400, estamos hablando de ese año. Él murió en la hoguera. Juan Hus, un checo, que murió en la hoguera porque él se dio cuenta que la iglesia que predominaba no enseñaba lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, y por eso fue perseguido y fue condenado a la hoguera. William Tyndale también murió en la hoguera por traducir la Biblia del latín al inglés, porque en ese entonces la Biblia que se compartía era la Biblia oficial, estaba escrita en latín y muy poca gente sabía hablar latín, muy poca gente. Realmente se enseñaba en la universidad y la clase más alta podía acceder a aprender latín. Pero así como William Tyndale, así también otros tuvieron el mismo sentir. ¿Qué pasa con la persona que no sabe latín? Porque la palabra está escrita para todos. Y él la tradujo al inglés, al idioma inglés. Bueno, y esto me enfureció a algunos y fue condenado a la hoguera. Casiodoro de Reina, en España. Él no murió en la hoguera, pero tuvo que huir. Tuvo que salir arrancando por su vida. Casiodoro de Reina fue quien tradujo la Biblia al español. Y es la Biblia que tenemos ahora en nuestras manos. O sea, gracias a esos hombres valientes, nosotros tenemos esta Biblia, que es la Reina Valera, que es muy común, es una traducción maravillosa. Hasta el día de hoy es considerada como una joya literaria, porque fue traducida cerca del año 1500, no había internet, no había nada, así que imagínense, había pocos recursos. Y fue, como les digo, hasta el día de hoy es considerada una joya literaria. Desde esa traducción, que la primera se le conoce como la Biblia del oso, ahí aparece, porque esa fue la primera portada que tuvo la Biblia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un oso con la Biblia? Pero en ese entonces era ilegal tener una traducción, así que para esconder un poco, esconder la Biblia, le pusieron una tapa, este oso que está comiendo un panal de miel. Esa es la que se conoce como la Biblia del oso.
Después que Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español, Cipriano de Varela, él la revisó. Por eso que la Biblia se llama Reina Valera, la conocemos como Reina Valera. Así como esos hombres y muchos más, porque hubieron hombres que tradujeron también a otros idiomas, con suertes similares. Incluso, no recuerdo el nombre, pero hay una persona que fue a evangelizar en un pueblo bien remoto, bien difícil, indígenas, que ellos no tenían escritura. Entonces esta persona tuvo que inventar una escritura para después traducirla al idioma de ellos, para que pudieran entender. Entonces, ¿se dan cuenta? El costo por seguir a Cristo, el costo de muchas personas. Aquí vimos 3 ejemplos, pero hay muchos más. Así también nosotros debemos ser participantes, como dice la palabra, de los padecimientos de Cristo. Y gocémonos porque ya somos de Cristo. Somos. Y la tercera razón, que aparece en el versículo 14, nos debemos gozar porque nuestros sufrimientos glorifican a Dios. Vamos a ver el versículo 14. Al final dice: ciertamente de parte de ellos, hablando de los no creyentes, Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Por vosotros es glorificado. Nosotros glorificamos toda persona que sufre por seguir a Cristo de alguna manera, desde la burla, el menosprecio, hasta la muerte. Nosotros estamos glorificando a Cristo, estamos dándole gloria, como dice en Mateo 24:9, Jesucristo hablando también. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Odiados por causa de su nombre, del nombre de Jesucristo. Y como compartí adelante, cuando decimos soy cristiano o sigo a Cristo, se produce rechazo, pero eso le da gloria al Señor. Cuando uno lleva su nombre, lleva su palabra, cuando uno es testimonio con nuestro actuar, porque, por ejemplo, en nuestro trabajo, no sé, si estamos pasando injusticias por el nombre de Cristo, muchos ven y se dan cuenta de ello, se dan cuenta que uno está pasando momentos difíciles. ¿Por qué? Porque uno confesó: yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. En ese momento Jesucristo está siendo glorificado. Cada uno de nosotros, de los que creemos en Cristo, hemos sido rescatados de la muerte eterna por Jesucristo. ¿Quién está agradecido de eso? Amén. Gracias, Señor, porque por nuestras acciones todos merecíamos la muerte eterna. Todos. Y a veces nos ofendemos porque alguien no me saludó, o me hace la ley del hielo, porque soy de Cristo. Cuando uno dice yo soy de Cristo, a
ya no nos hablan más. ¿A quién no le ha pasado que cuando dice yo soy de Cristo, ya no lo invitan más a la junta, o a las reuniones familiares, o a las juntas de oficina? ¿Se han dado cuenta? Pero eso no nos debe menoscabar, no nos debe aminorar. Al contrario, debemos gozarnos, porque es la opinión de Dios en la que vale. Y yo estoy glorificando a Dios. Amén. Y el día de mañana Dios me va a decir, siervo fiel, adelante, pasa al gozo de tu Señor. Glorificar a Cristo debe ser el propósito principal en nuestra vida, en todo momento. Glorificar a Cristo. Gocémonos, amados, gocémonos cuando alguien nos mire feo, cuando alguien nos haga la ley del hielo, cuando haya burla, cuando haya un rechazo, cuando ya no nos inviten más a esas juntas, a esas reuniones. Gocémonos, porque esto glorifica a Cristo. Amén.